Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar. Mi nombre es Beatriz Amilibia, vengo en representación de la Asociación Española de Síndrome de Ovarios Poliquísticos. Me imagino que si estáis aquí sabéis lo que es, a priori. Hoy vamos a hacer un resumen de en qué consiste el SOP, cómo podemos reconocerlo y cuáles son los posibles tratamientos. La idea es hacer unos 30 minutos de exposición y luego tendremos tiempo por si queréis hacer alguna pregunta. El síndrome de ovario poliquístico es una alteración hormonal que se define como una disfunción ovulatoria, es decir, no ovulamos correctamente, causada por una hiperandrogenemia, es decir, un exceso de hormonas masculinas. Los síntomas más comunes son principalmente los periodos anormales, es decir, la irregularidad menstrual, que puede ser o bien reglas distanciadas en el tiempo, pues cada 35 días en adelante, incluso hay chicas que tienen reglas cada 3-4 meses, siempre de manera irregular, nunca hay un estándar fijo, ausencia completa de la menstruación, bien metrorragia disfuncional, es decir, sangrados de larga duración, de 10 o más días, o polimenorrea, es decir, sangrados frecuentes en medio de los ciclos. Otro de los síntomas más característicos es el acné y la piel grasa, con brillos, la caída del cabello, con patrón androgénico, es decir, una caída típica masculina, y el cabello excesivamente graso, que requiere ser lavado cada día y aún así se ve con brillo. El hirsutismo, que es el exceso de vello facial o en zonas donde las mujeres no suelen tener vello, pues por ejemplo en la barriga, en la espalda, en zonas que no son características. Sentir hambre a menudo, incluso después de comer, no sentirse nunca saciada y sobre todo adicción a los carbohidratos, a los dulces, a los panes, a las pastas, etcétera. Un aumento de peso inexplicable que no tiene por qué ser obesidad, pero sí es un cierto sobrepeso de tipo androide, es decir, el típico patrón masculino alrededor de la zona de la barriga, adquiriendo pues, el típico tipo de manzana en lugar que el tipo de pera que solemos tener las mujeres. Otros síntomas como cansancio, dolor de cabeza frecuente, depresión, ansiedad, incluso ataques de pánico. En ocasiones va asociado también a colesterol, triglicéridos altos, hipotiroidismo, con el riesgo cardiovascular que esto comporta. Abortos de repetición, que quizás es lo que más preocupe a algunas de las que estáis aquí, y puede derivar con facilidad en diabetes tipo 2. De hecho, sabemos, aunque no se sabe exactamente cuál es el origen del SOP, sí que se sabe que es congénito, es decir, es algo con lo que nacemos, del mismo modo que la diabetes, y aunque no sabemos exactamente por qué, sí que sabemos que algunos genes están en común entre los afectados de diabetes y las mujeres con SOP. En un ciclo menstrual normal, como sabéis, empieza el primer día de la menstruación. La regla, en realidad, el sangrado es el desprendimiento del endometrio, que veis aquí debajo, ¿vale? Se desprende una capa gruesa que recubre el útero, que estaba preparándose para el embarazo. Tras esto hay un aumento de la concentración de dos hormonas, que vemos en el gráfico superior, que son la FSH y la LH, también llamadas hormona folículo estimulante, la FSH, y luteinizante, la LH, y esto lo que hace es estimular la secreción de estrógenos, que hace que los folículos ováricos empiecen a crecer y que a la vez el endometrio se vaya engrosando otra vez. El brusco aumento de esta concentración de estrógenos a la mitad del ciclo lo que hace es disparar un pico de LH, que es lo que produce la ovulación. Supongo que habéis oído hablar en alguna ocasión de estos test de ovulación. Lo que hacen es detectar picos de LH y cuando te sale positivo te está diciendo que en unas 24 o 48 horas tendrá lugar la ovulación, porque el cuerpo responde a este pico abriendo el folículo y ovulando. Después de la ovulación, estas concentraciones de LH y FSH caen, el folículo se convierte en cuerpo lúteo, que es lo que produce la progesterona y también estrógenos. La progesterona es lo que eleva la temperatura corporal a final del ciclo. Si alguna vez habéis controlado vuestra temperatura en el ciclo, es por culpa de la progesterona. Por tanto, ese aumento de medio grado de temperatura a final del ciclo sí es indicativo de que se ha ovulado y que el cuerpo está segregando progesterona. La progesterona a la vez estimula el endometrio y lo prepara para una posible implantación de un óvulo fecundado. Y si no hay fecundación, pues degenera, la producción de progesterona se detiene, el endometrio se desprende y volvemos a sangrar, volvemos a tener la menstruación y bajan de nuevo los niveles hormonales. Comienza un nuevo ciclo. ¿Qué es lo que sucede en el caso del SOP? Aquí vemos el caso estándar que hemos comentado antes, que es el ciclo normal, y este es un ciclo con SOP.
Los niveles de LH suelen estar por encima de lo normal, los de FSH están en la normalidad o ligeramente reducidos, entonces a la práctica lo que tenemos es unos niveles de LH muy superiores a los de FSH, normalmente es una proporción por encima de 3. Estos niveles tan altos y constantes de LH mantienen los folículos siempre a mitad de desarrollo, es decir, están en un estado de semiestimulación permanente. Hay muchos folículos que están, por tanto, en un tamaño intermedio, en una fase intermedia de maduración, es lo que da la característica imagen ecográfica de ovario poliquístico con muchos quistes, entre comillas, que no son quistes, luego lo veremos. Los niveles de estrógeno están siempre elevados y al no existir un folículo ovárico destacado que segregue un pico, tampoco hay pico de LH y por tanto no se ovula, es decir, están todos los folículos en un estado similar sin que ninguno destaque para ir hacia la ovulación. Y en el caso de producirse finalmente la ovulación, aunque sea tarde, la concentración de LH no cae después de la ovulación, con lo cual el resto de folículos no se atrofian, no se reducen, no desaparecen, siguen ahí en el ovario y van produciendo andrógenos. Los andrógenos se producen dentro de estos folículos en desarrollo. Los andrógenos son hormonas masculinas. Por tanto, esto provoca los síntomas característicos del SOP y retroalimenta el problema, pues un exceso de estos además se transforma en estrógenos que interviene todavía de nuevo en el ciclo. ¿Cómo se diagnostica el SOP? Lo principal para diagnosticar el SOP es hacer un análisis el día 3 del ciclo para mirar los niveles hormonales, principalmente de las hormonas que hemos comentado, FSH, LH, estrógenos y andrógenos circulantes, y una ecografía transvaginal para observar la presencia de los ovarios. Comúnmente se llaman quistes, en realidad no son quistes, están muy mal llamados quistes, son folículos en desarrollo. Un quiste ovárico es otra cosa, es algo que hay que extirpar y un ovario poliquístico no requiere de ninguna intervención quirúrgica. Los criterios para diagnosticar SOP son 3. Oligomenorrea o amenorrea, es decir, pocas reglas al año o ninguna regla incluso, a no ser que se fuerce. Hiperandrogenismo clínico, es decir, aparente o bien exceso de vello, acné, pérdida de pelo, etcétera, lo que hemos comentado antes, o analítico, es decir, que las analíticas aparezcan algunas hormonas masculinas elevadas, no siempre son las mismas, en ocasiones es la testosterona, en ocasiones otros derivados de la testosterona. Y ecografía con aspecto de ovario poliquístico en uno o ambos ovarios. Solo con cumplir 2 de estos 3 criterios se considera que la paciente tiene SOP. Otras pruebas importantes, luego veremos por qué, son la medición de la curva de glucosa e insulina, porque entre el 70 y el 80% de las mujeres con SOP presentan además resistencia a la insulina. Esto es algo que se ha descubierto en los últimos años y que realmente es muy importante en el abordaje del síndrome, como luego veréis. Y es importante también descartar problemas de tiroides, ya que a veces se asocian al SOP, sobre todo hipotiroidismo. ¿Cuál es la diferencia entre el SOP y los ovarios poliquísticos? No es lo mismo. Los ovarios poliquísticos son solamente un diagnóstico ecográfico, es decir, puede o no acompañarse de síntomas. Hay muchas mujeres que tienen ovarios poliquísticos, pero no tienen síndrome de ovarios poliquísticos, no presentan ningún síntoma externo, simplemente pues tienen reglas irregulares tal vez, pero no presentan ningún síntoma de androgenismo. El síndrome de ovarios poliquísticos, en cambio, es una afección descrita ya a principios del siglo XX y que se caracteriza por la tríada de obesidad, o bien sobrepeso, anovulación, es decir, la ausencia de ovulación y, por tanto, de reglas regulares, e hiperandrogenismo, es decir, un aumento de las hormonas masculinas, como ya hemos comentado, lo que hace que estas mujeres tengan más vello en la cara, tórax, muslos, etcétera, y hay casos extremos de incluso una virilización si es un grado avanzado. Los ovarios poliquísticos, por tanto, es únicamente una cuestión ginecológica que tiene un abordaje relativamente sencillo, y el SOP, en cambio, necesita una supervisión por parte del endocrino. También es un problema hormonal, metabólico, que afecta al total del organismo y con lo cual es bastante más complejo. Entonces los tratamientos son bastante diferentes. Tener los ovarios poliquísticos, como hemos dicho, no quiere decir que se tengan quistes en los ovarios. Esta denominación es desafortunada y genera bastantes confusiones. Simplemente se refiere al gran número de folículos de pequeño tamaño, de menos de 10 milímetros, que están en desarrollo en los ovarios, en estado de reposo. Habitualmente en un ovario normal,
cuando no se está en época preovulatoria, el ovario se ve vacío, hay folículos muy pequeños que apenas se aprecian. Y cuando se está a punto de ovular hay un folículo muy grande, destacado, que está a punto de romperse. Cuando después se rompe, se presenta el cuerpo amarillo y el resto de folículos se hacen pequeños. En el ovario poliquístico, como sabéis, hay pues 5, 10, 15, 20 folículos de un tamaño considerable que cualquiera de nosotras podemos apreciar en la ecografía y que además lo que hacen normalmente es agrandar este ovario. Según un artículo reciente de Women's Diagnostic Cyber, se plantea que hay 5 tipos de síndrome de ovarios poliquísticos diferentes. Anteriormente únicamente se conocía el SOP tradicional, que estaba caracterizado, pues ya sabemos, por los ciclos anovulatorios, los andrógenos elevados, en ocasiones sobrepeso, y no se había descrito la insulinoresistencia. Ahora ya sabemos que estos criterios pueden variar y que únicamente presentando 2 de ellos podemos hablar de SOP. Podemos hablar de un síndrome de insulinoresistencia con ciclos anovulatorios, con andrógenos elevados, tal vez sobrepeso, y insulinoresistencia o incluso diabetes tipo 2 en fases avanzadas, un SOP no tradicional con ciclos anovulatorios también, es decir, retraso en la menstruación. Los andrógenos, sin embargo, no están elevados en este caso, sí existe sobrepeso y sí existe insulinoresistencia. En estos casos el abordaje, cuando hay insulinoresistencia, es relativamente más sencillo. Luego veremos por qué, porque podemos revertir de una manera rápida la gravedad de los síntomas. No curar, porque el SOP no se cura, pero sí que podemos tratarlo. Hay otro tipo de SOP tradicional que no presenta ciclos anovulatorios, pero sí los andrógenos elevados y por tanto virilización, puede presentar sobrepeso y sí presenta insulinoresistencia. Y por último hay un hirsutismo idiopático significa que no conocemos la causa, que no presenta ciclos anovulatorios, sí andrógenos elevados, puede haber sobrepeso y no presenta insulinoresistencia. Como podéis ver, es un síndrome complicado, no está todo perfectamente descrito, supongo que con el paso de los años se irá concretando, pero a día de hoy lo único que sabemos es que hay ciertos criterios que permiten englobar a esa paciente dentro del síndrome y hay varias vías de abordaje. Según este artículo, como hemos comentado, el pronóstico de estas mujeres con SOP dependen del tratamiento al que sean sometidas y debe basarse siempre en los síntomas. No todas obtendrán beneficios del mismo tratamiento. Posibles tratamientos. Antes únicamente se empleaban los anticonceptivos orales. Hasta hace unos pocos años, de hecho, ningún ginecólogo dudaba, es decir, si te veía ovarios poliquísticos directamente, aún sin presentar más síntomas, te mandaba anticonceptivos orales. ¿Cuál es el problema? Que enmascaran los síntomas, pero no solucionan el problema en absoluto. De hecho, el efecto rebote es bastante peor. El problema llega cuando esa mujer quiere quedarse embarazada, deja los anticonceptivos y se da cuenta de que si antes tenía ciclos cada 35, 40, 45 días, ahora de pronto está 3 meses sin ciclos. La progesterona natural es una opción para forzar que la regla baje de una manera forzada, es decir, cuando llevamos mucho tiempo sin la menstruación, debemos hacer que venga la menstruación por varias razones, sobre todo porque hay un riesgo para nuestra salud estando mucho tiempo sin menstruación, con lo cual posiblemente el ginecólogo os recetará durante 10 días progesterona para forzar la bajada del ciclo. Y hay otro método hormonal que son los antiandrógenos que bloquean las hormonas masculinas, pero que normalmente solo se utilizan en casos de virilización grave, no se utilizan habitualmente. Otra solución es la metformina. La metformina es el medicamento, no sé si conocéis, es el principio activo del medicamento que utilizan los diabéticos tipo 2. Es un medicamento que lo que hace es mejorar la resistencia a la insulina, es decir, permitir que el azúcar se absorba mejor en la sangre. Luego veremos la relación que guarda esto con el SOP. Vánica, no sé si la conocéis algunas de vosotras, es una crema que retarda el crecimiento del vello facial. Perdón. No lo elimina, lo retrasa. Y luego hay soluciones naturales que son por las que nosotras más abogamos, que son principalmente la dieta, el ejercicio y los suplementos, principalmente el inositol, pero también el magnesio, la levadura de cerveza, omega 3, etc. Ahora vamos a hacer un poco de incidencia en la dieta y el ejercicio, que es el tratamiento que realmente se ha demostrado ayuda al 100% de las mujeres con SOP, en mayor o menor medida, y que además no tiene ninguna consecuencia negativa. ¿Qué es la resistencia a la insulina?
es posible que algunas de vosotras tengáis algunos de estos síntomas. Todos ellos, no hace falta que sean todos juntos, sino alguno de ellos nos pueden hacer pensar que tenemos resistencia a la insulina, un aumento de la sed, micción copiosa, es decir, orinar con más frecuencia de lo normal, un incremento del apetito y en especial la adicción a los dulces y otros carbohidratos simples como el pan, la pasta, las harinas. Cuando generamos esta resistencia a la insulina significa que nuestras células no reconocen bien la insulina. La insulina es la hormona encargada de llevar el azúcar a todas las células del cuerpo. Por tanto, al comer no incorporan este azúcar que es su gasolina para funcionar y pasan una serie de cosas. Se acumula el azúcar en el torrente sanguíneo, esto puede acabar desembocando en una diabetes tipo 2. Al detectar el cerebro que no se ha asimilado ese azúcar, manda al páncreas que genere más insulina. Como nuestras células no se alimentan, estamos mucho más cansadas y encima tenemos más hambre. Hay que tener en cuenta que la señal de nuestro organismo para indicarnos que tenemos hambre y que debemos comer es precisamente un descenso brusco de los niveles de insulina. Por tanto, si nuestro organismo ha generado un nivel muy alto de insulina, cuando deja de haber azúcar en sangre, este nivel cae de forma brusca y nos manda la señal de que tenemos hambre. Y los niveles elevados de insulina, además, por si fuera poco, disparan la producción de serotonina, que es un antidepresivo natural, produciendo una satisfacción que resulta adictiva y además lo que hacen es alterar el ritmo circadiano de la producción de serotonina, con lo cual entras en un ciclo de dependencia del que es muy difícil salir, porque llegas a un punto en que para producir la serotonina necesaria necesitas comer carbohidratos. Fatiga, como ya hemos comentado, al no metabolizarse correctamente el azúcar no se recargan fuerzas y la sensación de fatiga es habitual. Falta de concentración por falta de energía en las células. Visión borrosa, mareos, incluso desmayos, que son causados por una hipoglucemia, es decir, una bajada brusca de los niveles de azúcar en sangre. Pérdida o aumento de peso sin explicación. Y en algunos casos incluso curación lenta de cortes y heridas. La insulina, como hemos dicho, es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que los azúcares obtenidos a partir de los alimentos lleguen a las células para suministrarles energía. Solo se mantiene activa en la sangre durante un periodo de unos 15 minutos y en caso de que haga falta más, el páncreas va produciendo paquetes, digamos, de insulina, va regenerando la producción hasta que todo el azúcar presente en la sangre ha sido distribuido por las células. Los niveles constantes elevados de insulina lo que provocan es que las células del cuerpo se insensibilicen, es decir, que cada vez necesiten más cantidad de insulina para absorber la misma cantidad de azúcar. Es como la adicción a una droga, tú cada vez vas necesitando más para obtener el mismo resultado. Y a la larga el páncreas no puede cubrir estos requerimientos, es decir, llega un momento en que el páncreas no puede segregar en una unidad de tiempo una cantidad de insulina mayor que le estamos pidiendo, y entonces es cuando llegamos a la diabetes tipo 2. La mayoría de mujeres con SOP presentan esta resistencia a la insulina, estamos hablando de un 70 o un 80% de las mujeres, y las que no tienen resistencia a la insulina todavía sí que tienen unos niveles de insulina en sangre por encima de los normales, lo que significa que si además consumimos azúcares de rápida absorción, es decir, de alto índice glicémico, estamos acelerando la manifestación de diabetes. Por si fuera poco, los ovarios son uno de los principales órganos diana de la insulina. La insulina actúa directamente en el ovario estimulando la producción de testosterona en los folículos, es decir, de hormonas masculinas, agravando todavía más el problema, originando hirsutismo, oligomenorrea, es decir, irregularidad menstrual, acné, una relación cintura-cadera aumentada porque se acumula la grasa alrededor de la barriga y la anovulación crónica que acaba derivando en infertilidad secundaria. Conclusión. Más azúcar significa más insulina, significa más andrógenos, significa empeora el SOP. Y como veis, pues es un pez que se muerde la cola. ¿Por qué es importante la dieta en el SOP? Como decíamos, la causa exacta que desencadena el desarrollo del SOP todavía es desconocida, pero la mayoría de los expertos concuerdan en que la resistencia a la insulina es una característica común en la patología. Los músculos necesitan más insulina de la normal para captar la glucosa y para alimentarse con ella y por tanto trabajar. En pacientes con sobrepeso es relativamente más fácil disminuir los síntomas, porque una bajada de peso entre el 5 y el 10% del peso del paciente ya mejora la sensibilidad a la insulina, la relación FSH-LH, los andrógenos libres y en la mayoría de casos favorece la ovulación sin necesidad de fármacos. Es decir, simplemente una reducción de entre un 5 y un 10%, simplemente, bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero una reducción de peso no demasiado grande permite que estas mujeres vuelvan a ovular por sí mismas de nuevo. Hay que tener en cuenta además que las células grasas del cuerpo producen estrógenos, con lo cual esto agrava todavía más el problema. Cuanta más grasa hay en el cuerpo, más estrógenos, más interfiere.
En el SOP es, por tanto, importante llevar una dieta baja en índice glucémico. Esto incluye a todas las mujeres con SOP, no solo las que tienen sobrepeso, ya que diversos estudios relacionan la resistencia a la insulina con el SOP, incluso en aquellas mujeres que aún no son insulinoresistentes, porque los niveles de insulina siguen estando por encima de lo normal. ¿Por qué es tan importante la dieta en el SOP? Pues porque las dietas ricas en alimentos con bajo índice glucémico, como las recomendadas a diabéticos, son saludables para cualquiera, pero especialmente útiles para las mujeres con SOP. Yo siempre digo que empieces a comportarte como si fueras diabética y evitarás serlo. Si no, lo serás, sin duda. El índice glucémico mide cómo un carbohidrato eleva los niveles de glucosa en sangre. Cuanto más alto es el índice glucémico, más rápido los eleva. Por tanto, cuanta más glucosa se libera en sangre de golpe, más cantidad de insulina se requiere de golpe y más empeora la resistencia a la insulina. Es recomendable, por tanto, elegir los alimentos con un bajo o medio índice glucémico que liberan el azúcar más despacio y esto ayuda a que no haya picos de insulina. Hay un montón de tablas en internet que podéis consultar. Estos alimentos permiten, por tanto, mejorar la resistencia a la insulina y mantener los niveles de azúcar en sangre controlados. No solo permite esta dieta no empeorar, sino que permite mejorar, es decir, permite mejorar los síntomas, permite además bajar de peso de manera saludable, puede ser mantenida en el tiempo porque es una dieta saludable, es un hábito de vida saludable y se debe convertir como tal en un hábito de vida. Recomendaciones dietéticas completas. Desayuna. El desayuno es la comida más importante del día. Aunque nos cueste, muchas veces no nos la podemos saltar. Es absolutamente imprescindible desayunar. Hay que olvidarse de las tostadas con mermelada, de las galletas, de los cereales azucarados. Hay que ir con cuidado con los zumos, porque la mayoría de ellos tienen muchísimos azúcares y pierden la parte más buena de la fruta, que es la fibra. Podemos elegir muesli, avena, claras de huevo, fruta entera, lo que nos guste. Hay un montón de dietas en internet que podéis chequear. Lo más importante, siempre hay que introducir proteínas en el desayuno, siempre. Las proteínas proporcionan saciedad a largo plazo y energía y nos ayudarán a desengancharnos de los carbohidratos. Proteínas en el desayuno significa por la tarde no tener ansiedad por los dulces, ¿vale? Esto en un par de semanas se empieza a notar. A partir del mediodía, eliminar o reducir al máximo los hidratos de todo tipo. La insulina funciona peor a medida que avance el día, con lo cual por la tarde y por la noche mejor evitarlos. Siempre que comáis fruta hay que acompañarla de frutos secos o de algún alimento proteico, porque la fruta, aunque sea saludable, tiene muchos azúcares. El azúcar, cuidado porque está presente en muchos alimentos procesados de una forma enmascarada, hay que leer muy bien las etiquetas. Todo lo que acabe en osa o la palabra maíz, la palabra fécula, todo esto son azúcares. Hay que elegir siempre alimentos naturales frente a los procesados, cocinar siempre que sea posible, elegir siempre productos altos en fibra. Nunca pasta o pan integral con menos de 5 gramos de fibra por cada 100 gramos, porque hay algunos que se venden como pan integral y en realidad no lo son. La fibra lo que hace es retrasar la absorción de los azúcares, elevando más lentamente a la insulina. Y comer cada máximo 2 horas y media o 3 horas, algo, lo que podamos, no aguantar más de ese tiempo con el estómago vacío. Basar la alimentación en vegetales. Hay que olvidarse de los productos derivados de la soja. Por más que nos vendan que la leche de soja es fabulosa, todo esto es una estrategia comercial magnífica que les está funcionando muy bien, pero a nosotras especialmente nos dañan los fitoestrógenos que contiene la soja. Son unos estrógenos vegetales que actúan en el organismo igual que los estrógenos. Esto podría abrir un debate muy largo, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Hay que aumentar el consumo de omega 3, ya sea con pescado o con un suplemento. Hay que reducir en la medida de lo posible el consumo de leche y derivados, porque la leche y sus derivados, aunque tengan un índice glucémico relativamente bajo, se comportan en el organismo como si lo tuvieran más alto. Entonces, cada una sabe lo que le sienta bien y lo que le sienta mal. Aquí no hay verdades absolutas, pero bueno, no nos bebamos 2 litros de leche al día tampoco, seamos cautas. Evitemos los productos light. Esto es el gran engaño del mercado. O sea, lo que hacen con un producto light es quitarle la grasa y sustituirla por hidratos para que tenga sabor. Si os fijáis en los productos light, la mayoría tienen muchos más azúcares que su versión no light. Evitar las grasas trans o grasas hidrogenadas. Olvidaos de la margarina. O sea, si tenéis que comer un día algo, mejor mantequilla que margarina. Es lo peor, la margarina, por más publicidad que hagan de que es fabulosa. Cuidado con el parcialmente hidrogenado también. Lo que decíamos antes, cread vuestras propias reglas. En nutrición no hay nada escrito, a cada mujer le funcionan bien unas cosas, os daréis cuenta. Descartad siempre intolerancias alimentarias, que muchas veces van unidas al SOP también, y es cuestión de ir probando y ver la dieta que mejor se adapta a ti, siguiendo unos patrones generales.
Este es el llamado plato de Harvard, que nos puede orientar en cuanto a cuál puede ser una de nuestras comidas principales a lo largo del día. Como veis, el espacio reservado a vegetales es el mayor, el de las frutas es algo menos de una cuarta parte. Siempre hay que beber, sobre todo, agua, té, bebidas no azucaradas, a ser posible sin gas. Siempre granos enteros, esto es muy importante, lo que hemos dicho, fibra, olvidaos para siempre más de los panes blancos, de las pastas blancas, todo este tipo de cosas. Escoger siempre pescado mejor que carne, pero bueno, también podemos comer carnes blancas o carnes magras, tampoco hay problema en comerlas. Por supuesto hay que olvidarse del bacon, de cualquier comida procesada. Pensad que las mujeres con SOP tenemos más tendencia, tenemos un riesgo cardiovascular aumentado, con lo cual todo lo que sean grasas perjudiciales para el organismo nos perjudican todavía más, aunque seamos jóvenes. El ejercicio. En el SOP es muy importante hacer un ejercicio diario moderado, no volverse locas, para mantener regulada la glucosa y mejorar la resistencia a la insulina. Media hora diaria de un ejercicio moderado es correcto. Hay que pensar que media hora al día de un ejercicio moderado están reduciendo la resistencia a la insulina entre 24 y 48 horas. Media hora de ejercicio al día funciona mucho mejor que fármacos para la resistencia a la insulina. Es decir, los resultados en estudios dan mejores resultados a personas que hacen 30 minutos al día que personas que se medican con metformina, para que os hagáis una idea. Es importante combinar ejercicios de tonificación con ejercicios cardiovasculares. No os van a salir músculos por hacer pesas, ojalá esto fuera tan fácil, pero no lo es. Las mujeres no podemos muscular con facilidad. De todas formas, si os sentís más cómodas, podéis tonificar haciendo pilates, por ejemplo, no hay ningún problema, no es obligatorio hacer pesas. Eso sobre todo porque el ejercicio cardiovascular sabemos que nos hace quemar grasa, nos mejora el sistema cardiorrespiratorio, está muy bien, pero la tonificación, es decir, el ejercicio anaeróbico, lo que nos hace es ganar masa muscular. Al ganar masa muscular estamos acelerando nuestro metabolismo. Hay que pensar que cuanto más músculo tengamos en el cuerpo, más calorías consumiremos en reposo, ¿vale? Es directamente proporcional. Una persona consume X calorías en reposo, es decir, el metabolismo basal de una persona depende directamente de los kilos de músculo que tenga en su organismo. Es cierto que la grasa también consume, pero consume muy poquitas calorías. Con lo cual, si conseguimos aumentar simplemente un 5% la masa muscular, estaremos aumentando un 5% nuestro metabolismo basal, ¿vale? Esto es importante. Tan malo es hacer poco ejercicio como pasarse. Está demostrado que el exceso de ejercicio aumenta la testosterona, con lo cual nos perjudica. Es decir, nada de 2 horas diarias de gimnasio. Ojo. Bueno, esto no nos va a pasar a no ser que seamos atletas profesionales. No creo que ninguna de las aquí presentes viva a partir de ahora para el ejercicio, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Nos podemos entrenar sin pasar por el gimnasio. Caminatas de 45 a 60 minutos al día, o vídeos de aeróbico online, pilates 3 días a la semana, pequeñas mancuernas, es decir, hay muchas posibilidades. La cuestión es no buscar excusas, hay que hacer algo. Y bueno, por último, el ejercicio, además de todos los beneficios de los que hemos hablado, mejora la circulación, fortalece las piernas de músculos y pantorrillas, combate la celulitis y la flacidez. Hay que intentar siempre ejercitar grandes grupos musculares. Para nosotras lo mejor es ejercitar todo el tren inferior, porque además nos combate la celulitis y la flacidez. Despeja tu mente, fomenta la creatividad, previene enfermedades como la diabetes, infartos, derrames cerebrales, te relaja y te ayuda a liberar tensiones, quema toxinas y grasas, oxigena el cuerpo y ejercita tu corazón. Por lo tanto, es imprescindible realizar ejercicio en nuestra vida diaria. Para más información podéis entrar en nuestra web, isopspain.org, es una entidad sin ánimo de lucro. En la medida de lo posible pues ayudamos a todas las chicas con SOP, respondemos sus dudas, somos muy activas en redes sociales, sobre todo en Facebook, hay un grupo creado y cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, hay una información muy completa en la página, también os podéis escribir y plantearnos cualquier duda que tengáis. Lo vamos a dejar aquí, si queréis, no sé cómo voy de hora, pero voy bien de hora, podemos hacer algunas preguntas si queréis. A ver, los anticonceptivos por definición lo que hacen es aumentar la resistencia a la insulina. Como te puedes imaginar, esto para nosotras no es bueno. Entonces, sí es cierto que como paran la actividad de los ovarios, no hay folículos en desarrollo, con lo cual durante ese tiempo no se producen andrógenos. Entonces, aparentemente estás bien, pero en el momento en que los dejas, la resistencia a la insulina, como hemos visto, es acumulativa, es decir, tus células se van acostumbrando cada vez más a unos requerimientos mayores de insulina, con lo cual no hay vuelta atrás. A ver, tampoco quiero asustar a nadie porque seguro que no llevas 30 años con anticonceptivos, pero quiero decir que a la larga lo que hace es acumular perjuicios, ¿vale? Entonces,
hay chicas que yo entiendo, o sea, yo voy a intentar ser un poco política hoy, mi opinión personal sobre los anticonceptivos es bastante más radical, pero me la voy a guardar. Hay chicas que realmente tienen una dificultad importante en dejarlos porque bueno, tienen pues, una obesidad bastante importante, tienen un exceso grande de vello corporal, en el momento en que las dejan eso se dispara, entiendo que es complicado. Pero bueno, yo entiendo que en la medida de lo posible, si estás decidida a dejarlas, lo primero que tendrías que hacer es, bueno, está claro que no eres obesa, no, aparentemente creo que tienes mucha suerte en este sentido, entonces lo puedes tener relativamente fácil. Si empiezas a llevar un par de meses antes una dieta adecuada, empiezas a hacer ejercicio de manera regular, yo creo que en el momento en que las dejes, posiblemente tus ciclos empiecen a estar regulados. Regulados quiere decir, a ver, no aspiremos a tener ciclos cada 28 días, aspiremos a tener ciclos cada 30, 35, yo creo que es algo correcto, ¿vale? Sí te recomendaría que visitaras un endocrino, porque como hemos visto, el SOP no es un problema solo ginecológico, es un problema endocrinológico también. ¿Vale? Entonces, si estás decidida, yo lo primero que empezaría a hacer es eso, es mejorar la dieta, es decir, bajo índice glucémico, empezar a hacer ejercicio regular. Como norma no deberían pasar más de 3 meses sin periodo, sobre todo porque el problema se va acrecentando. Entonces, a los 3 meses sin periodo, incluso hay profesionales que antes lo que hacen es forzarte que baje la menstruación con progesterona natural, lo que hemos comentado antes. Yo creo que no deberías nunca llegar a ese extremo. Cambia ginecóloga. Cambia, es que esto es lo típico. A ver, hay que pensar que más de la mitad de ginecólogos son todavía la vieja escuela y yo, a ver, no quiero ser excesivamente crítica, pero para el ginecólogo lo más cómodo es tomar anticonceptivos. Saben que estarás unos años sin tener ese problema, ¿no? Entonces es como lo más cómodo. Entonces hay una tendencia todavía, sobre todo en los profesionales de más edad, a evitar el empoderamiento del paciente, a no explicarnos qué es lo que nos pasa, a no explicarnos qué es lo que podemos hacer. Yo entiendo que desde el punto de vista del médico es como muy molesto que les discutas, ¿no? Que puedas llegar a enfrentarte a ellos, pero oye, las importantes somos nosotras, es decir, si un ginecólogo no te hace caso, busca otro. En la web tenemos un listado de ginecólogos que sí y de endocrinos que sí saben de SOP y que sí que te van a atender correctamente. Entonces, hay veces que, bueno, porque los recursos económicos pues no lo permiten, hay que ir al ginecólogo de la Seguridad Social y en ocasiones tienes mala suerte, pide cambio, no sé, o sea, quiero decir, es importante para ti. No podemos vivir toda la vida condenadas por encontrarnos a un gilipollas en el camino, es mi opinión, ¿eh? Claro, es que la dieta y el ejercicio nunca te va a hacer daño. O sea, esto, aunque decidas seguir tomando los anticonceptivos, debes hacerlo con más razón aún. Por lo que te digo, los anticonceptivos están todavía empeorando más tu resistencia a la insulina. Entonces, la dieta y el ejercicio, aunque sigas, la tienes que empezar a hacer ya. Yo lo he probado, el Obusitol. A mí me fue bien, yo me quedé embarazada con Obusitol. También te digo que igual fue casualidad, pero también te digo que no hace ningún daño. Es decir, el Obusitol al final es inositol, es una forma de inositol que está presente en algunos alimentos, como la lecitina de soja, y se ha comprobado que mejora la resistencia a la insulina. Probablemente no la mejora tanto como el ejercicio, pero la mejora. Entonces, si vas sumando cosas, a peor no puedes ir. También te digo que el precio no acompaña, es caro, pero yo el Obusitol no sé, quizá lo reservaría para aquellas mujeres que están intentando quedarse embarazadas, porque está además orientado a eso y lleva también ácido fólico, que lo puedes tomar de todas formas, pero bueno, la lecitina de soja también tiene inositol y es bastante más económica. Y venden botes grandes que te cuestan, no sé, 5 euros y te duran 3 meses, es otra opción. Y también hay ahora otro que se llama Soniase, que tiene el mismo, pero el precio es similar, la verdad es que abusan. Pero que puedes empezar a tomar, si estás decidida a tomar Obusitol, puedes tomarlo ya, no hace falta que dejes esos anticonceptivos, es lo que te quiero decir, no hay ninguna interacción entre ellos. El Obusitol, de hecho, se vende sin receta, quiero decir, es natural, o sea, no hay ningún problema en este sentido, lo puedes empezar a tomar ya. También te digo una cosa, que esta inepta te haya dicho que debes tomarlos un año, no significa que debas tomarlos un año. Yo te aconsejo que busques ya otro profesional que probablemente te dirá que si los quieres dejar, los dejes mañana, ¿vale? Pero busca otro profesional, o sea, no condiciones tu vida y tu malestar físico y emocional a una persona que ya has detectado que es una inepta. Porque probablemente en este momento tú sabes más que ella del SOP. Hay que pensar que la mayoría de ginecólogos saben lo que son los ovarios poliquísticos, pero no tienen unos conocimientos como los de un endocrino sobre el metabolismo, no pueden abordar un problema complejo como es el SOP, ¿vale? Entonces, a veces nos equivocamos en el profesional al que nos dirigimos. No tiene las respuestas que queremos, no tiene esos conocimientos. Nunca tenemos el azúcar alto, es decir, hasta que ya llegas al límite. O sea, el problema es que cuando nos hacen una analítica en ayunas,
el nivel de azúcar es normal, incluso bajo, tiende a ser bajo. Y el nivel de insulina es ligeramente por encima de la media, pero como sigue estando dentro del rango de normalidad, no llama la atención. ¿Qué sucede? Que no detectan, o sea, a ti no te detectan hasta que no te hacen una curva de glucosa, no detectan que realmente tienes resistencia a la insulina. Es como la curva que te hacen durante el embarazo, que te hacen tomar el azúcar y luego te miran la insulina después. Si no hacen esto, no pueden valorar si tienes resistencia a la insulina, pero hay tanto desconocimiento que incluso en los laboratorios o los médicos que no son especialistas no saben cómo hay que hacerlo. El inositol es el principio activo del obusitol. Hay dos tipos de inositol, está el decrioinositol y el mioinositol. Creo que el que tiene, a ver, igual lo digo al revés, pero creo que el decrioinositol es mucho más caro, en España no se vende, y el mioinositol se extrae más fácilmente, es más barato, y es lo que contiene el obusitol, el soniase o la lecitina de soja, que es mucho más económica, y que vendéis en Mercadona, por ejemplo, un bote así grande, no sé si vale 5 euros, que eso os dura un montón, ¿vale? Entonces, pero eso ayuda, o sea, eso no es la panacea, ayuda igual que la dieta, igual que el ejercicio, igual que metformina, si tenéis resistencia a la insulina, ayuda, ¿vale? También os digo, la metformina, si la tomáis, ojo, porque hay que hacer un seguimiento, ¿vale? O sea, la metformina es un medicamento que, aunque en la farmacia nos van a pedir receta porque es bastante inocuo, sí que puede provocar un cierto malestar intestinal, sobre todo al principio, y hay que controlar luego el funcionamiento hepático, ¿vale? Para que no, es muy raro, pero bueno, que no es como el soniase o el obusitol que vais, os lo compráis y no os va a pasar nada, ¿vale? Entonces, ayuda, ¿eh? La metformina ayuda a la mayoría de las mujeres con SOP, pero ahí sí que tenéis que pasar por el endocrino y que os haga un seguimiento. No, el SOP no se cura, el SOP es... A ver, se controla bastante, digamos que los signos externos desaparecen bastante. Supongo que las que estáis aquí estáis preocupadas por quedaros embarazada, la mayoría de vosotras. Yo os diré que estoy esperando al segundo niño para agosto, se puede, ¿vale? Os podéis quedar embarazadas. No será tan fácil como a la mayoría de mujeres, seguramente, pero os quedaréis embarazadas la mayoría de vosotras sin ayuda. El vello se reducirá mucho, conseguiréis bajar de peso probablemente, pero en el momento en que os despistéis y volváis a la mala vida, volverá todo. También os digo, es decir, esto es congénito, entonces ahí estamos, ¿cómo os diría? O sea, hay unos genes que determinan la manifestación del SOP y eso no lo podemos cambiar a día de hoy, pero mejora mucho, o sea, realmente puede mejorar mucho, o sea, podéis aspirar con dieta y ejercicio, la mayoría podemos aspirar a tener ciclos regulares de entre 30 y 40 días, por decir algo. Y claro, eso es como un ciclo, o sea, en el momento en que el ciclo se te alarga más de 30 días, significa que tienes un montón de folículos en los ovarios produciendo andrógenos. O sea, si tú no ovulas, esos folículos están produciendo hormonas masculinas. Entonces, a medida que se te alarga más el ciclo, tú ya vas viendo cómo se te empieza a engrasar la piel, cómo se te empieza a engrasar el pelo, cómo te empiezan a salir granos. En un ciclo ya de 60 días ya estás hecha un cromo. O sea, esto es así, pero de un ciclo para otro lo notas. En cuanto tienes 2 ciclos, aunque sean forzados con progesterona más o menos regulares, significa que estás dejando de producir andrógenos y todos esos síntomas bajan. Es decir, sí, o sea, hay esperanza y no es... O sea, ahora parece muy difícil, sobre todo por la adicción que tenemos a los carbohidratos, la mayoría parece muy difícil, pero realmente al cabo de unas semanas la cosa cambia, ¿eh? Sí, oficialmente tengo que decir que sí. Sí, debería recetártela al médico, a ver, no es que sea, más que nada porque te tiene que hacer una analítica hormonal antes y controlar que no tenga interacción con ninguna otra patología que puedas tener, etcétera. A ver, en el fondo son unos comprimidos vaginales durante 10 días y cuando acabas a los 2-3 días lo que haces es bajarte el periodo. Entonces, normalmente el siguiente ciclo ya se acorta, o sea, no necesitarás indefinidamente la progesterona por lo que decimos, es decir, si tú estás mucho tiempo sin regla, cada vez es más complicado tenerla, ¿no? Cada vez es más complicado ovular porque se va retroalimentando todo. Pero el momento en que durante 2 o 3 ciclos te hacen bajar el periodo, luego ya es relativamente más sencillo, ¿vale? O sea, no cuentes que vas a estar toda la vida así porque no... Sobre todo pues si haces dieta, ejercicio, etcétera, pero sí... La mayoría de médicos esto lo tienen muy presente, ¿eh? Cualquier ginecólogo, incluso no hace falta ser endocrino, ¿eh? Tú vas a cualquier ginecólogo, la Seguridad Social mismo, dices, oye, llevo 3 meses sin regla, inmediatamente te receta la progesterona, ¿eh? Esto se lo toman muy en serio porque además se ha demostrado incluso en estudios que el estar muchos meses sin periodo puede llegar a degenerar en un cáncer de endometrio, con lo cual poca broma, ¿eh? Que aquí se la juegan. Creo que yo diría que hay 2 tipos de progesterona, una que es natural y una que es sintética. No sé si igual, o sea, la natural
no os asustéis, pero creo que la sacan de las vacas. Entonces sí, o sea, es natural, es progesterona de verdad. Y lo otro son progestágenos sintéticos, como lo que llevan los anticonceptivos. Igual por ahí habría que ver la que probaste y si pudieras cambiar de marca, pero en realidad necesitas la progesterona porque es la señal de nuestro organismo para que el periodo baje. A ver, la otra opción es estimularte para que ovules, pero claro, según la situación de tu ovario, o sea, hay, por ejemplo, las chicas que prueban todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Y se quieren quedar embarazadas y no pueden. La primera estimulación que reciben es con citrato de clomifeno, que es una droga que lo que hace es, bueno, provoca que ovules, ¿no? Pero que hay que controlarlo muy bien ecográficamente porque en función de cómo tengas los folículos, lo que puedes conseguir es lanzar 6 óvulos. Imagínate que luego se fecunda, ¿no? Entonces, cuidadín, aparte hay riesgo de sobreestimulación ovárica, puede, bueno, dolores, etcétera. Entonces, esto sí que es un tema ya que te tiene que controlar muy bien un ginecólogo especialista. Y bueno, yo creo que la progesterona sigue siendo la mejor opción, a no ser que quieras quedarte embarazada, ¿eh? Vale, por la pública, hasta un año de intentar quedarte embarazada sin éxito, tengas el historial que tengas, no van a hacer absolutamente nada. Al cabo de un año te van a derivar a fertilidad. Fertilidad, si eres de Barcelona, te van a tardar 2 años, 2 años y medio en darte cita, así están las cosas. Es un drama, es un auténtico drama. Igual tienes suerte y si te toca una ginecóloga que se atreve a hacerte una primera estimulación, que es con citrato de clomifeno, a controlarte los ciclos y tal, pero es complicado, ¿eh? Son un poco, la verdad es que la reproducción asistida está un poco complicada en la Seguridad Social. Aquí seguro que hay gente fuera que sabe más que yo de esto, pero yo lo que haría es cambiar de ginecóloga, porque es que lo que no puedes hacer es esperar a un año de intentar quedarte embarazada sin que te solucione el problema. O sea, en el momento en que a ti te hacen un abordaje desde el principio y te controlan los ciclos, tú ya estás preparada para empezar a buscar un embarazo con cierta garantía de éxito. O sea, ¿por qué tienes que esperar un año? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no tiene sentido. Además, es que la mayoría de nosotras no va a necesitar ningún tipo de estimulación. O sea, la mayoría no vamos a necesitar nada. Bueno, muchas gracias a todos por venir y cualquier otra cosa que necesitéis en aesopspain.org, ahí estamos. Gracias.